Los textos académicos. Cuando escuchamos texto académico, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es o bien una monografía o bien un TFT, que es un trabajo de fin de título. Puede ser trabajo de fin de máster, trabajo de fin de grado, trabajo de fin de doctorado. ¿Qué va a caracterizar un texto académico? Pues, en primer lugar, la finalidad del texto. Si su finalidad es informar y convencer, informar y convencer. Ya tenemos una de las condiciones para hacer un texto académico. Informar y convencer. Vale, empezamos bien. ¿Qué otras características debe tener? Con respecto al lenguaje que utiliza, debe ser claro, preciso, económico. Debe ser políticamente correcto. ¿Vale? Lo de preciso está muy relacionado con los tecnicismos. Si una palabra expresa perfectamente lo que quiere decir y es un tecnicismo, la utilizas. No utilizas toda una frase, utilizas ese tecnicismo, ¿vale? Después, otras características, las dos principales de los textos académicos. Las dos principales van a ser, por un lado, la objetividad. No es un texto de opinión. Debe ser objetivo lo que se está diciendo, lo que se está escribiendo. La objetividad y también la intertextualidad. La referencia, la alusión, el uso de otros textos en este mismo texto. Eso es la intertextualidad. La organización que suelen llevar estos textos académicos es en epígrafes. Por ejemplo, esto lo vemos muy bien en los índices. Pues epígrafe 1, te pone la página. Epígrafe 1.1, te pone la página. 1.2, epígrafe 2, 2.1. Estos serían los distintos epígrafes, ¿vale? Se va a organizar en epígrafes, en párrafos y en enunciados. Muy evidente, ¿no? Epígrafes. Estos epígrafes, a su vez, están organizados en párrafos y los párrafos, a su vez, están formados por enunciados. Vale. Si nos paramos en las monografías, debemos decir que las monografías son textos cuya extensión es variable. Extensión variable, es decir, que puede durar 2 páginas como te puede durar 40. La extensión no es determinante. Tiene carácter expositivo de un tema. Y además es el producto de una investigación. De una investigación. Esta investigación lo que requiere que es un método, ¿vale? Nosotros cuando investigamos debemos seguir un método de investigación. Normalmente el método es la búsqueda bibliográfica, la investigación bibliográfica, ¿vale? Entonces, las monografías son textos académicos de extensión variable que tienen carácter expositivo, estás exponiendo un tema en concreto y además es el producto de una actividad de investigación. Vale. Ya como objetivo final de las monografías, lo que se pretende es hacer avanzar al conocimiento. Avanzar el conocimiento sobre un tema en concreto. Aportar conocimiento sobre un tema en concreto a partir de una investigación. De tal forma que esta investigación va a tener 3 pasos. En primer lugar, recopilas datos. Recopilar datos, organizar datos y ya tienes que hacer la textualización o intertextualización y la revisión pues, de lo que has escrito.
Primero recopilamos datos, por tanto, lo primero que debemos hacer es una revisión bibliográfica. Revisar artículos, leer todo lo posible. De todo eso vamos a recopilar ciertos datos de interés. Una vez que hemos recopilado los datos de interés, los vamos a organizar de una forma lógica. Y ya, una vez que los organizamos en epígrafes, pues vamos a hacer la textualización e intertextualización. Tenemos que ir referenciando, etc. Y una revisión de lo que hemos plasmado. ¿Para qué? Para poder sacar también una conclusión de lo estudiado. Bien. A este paso de aquí, de recopilar datos, lo podemos llamar también el proceso de documentación. Yo cuando estoy recopilando datos, estoy teniendo un proceso de documentación. ¿De dónde puedo sacar estos datos? Pueden ser fuentes orales o escritas. Las fuentes orales pues, pueden ser, por ejemplo, encuestas, entrevistas orales a las personas. O fuentes escritas, libros, artículos, etc. Dentro de las escritas tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Las primarias son aquellas fuentes que tienen un autor, pues que ha sacado una teoría en concreto, como puede ser Piaget con la epistemología genética, es decir, tiene un autor principal. Y ya las fuentes secundarias son aquellas que son revisiones de fuentes primarias, o hablan sobre esta obra, sobre la obra de este autor. Vale, no es el autor principal, sino que está hablando sobre otro u otros, generalmente otros. Generalmente, por ejemplo, va a hablar sobre las distintas obras de Piaget. En cambio, si vamos a la obra original de Piaget, eso sería una fuente primaria. Vale, muy sencillito. La estructura de una monografía, como bien sabemos, es el índice, si tiene una extensión considerable. Ya sabemos que si tiene 3 páginas no voy a hacer un índice para 3 páginas, ¿verdad? No tendría mucho sentido. El índice. Este índice, recuerden que lo que tiene son los títulos de epígrafe y la página en la que empieza ese epígrafe. Obviamente. Vale. A continuación tenemos el cuerpo, que es todo lo que es el trabajo. Y ya finalmente lo que tenemos son las referencias o la bibliografía. Vale. Dentro del cuerpo vamos a tener una introducción, un desarrollo, que es lo que va a tener una mayor extensión, y finalmente una conclusión. En la introducción, pues vamos a hablar sobre el título. Justificamos el título, pues investigación sobre adquisición de las habilidades motoras en la temprana infancia. Pues justificas por qué has puesto ese título. El título, también el método que has utilizado, para la realización de tu monografía, de tu investigación, los objetivos que tienes, un poco la organización que vas a llevar. Bueno, la introducción. Después ya el desarrollo, obviamente, pues es el desarrollo del tema. Y la conclusión, en la que haces un pequeño resumen y una valoración, pero lo más objetiva posible. Es decir, no se ha encontrado bibliografía suficiente sobre esto, se ha encontrado muchísima bibliografía sobre esto y en general la mayoría opinan esto. Es decir, no es una valoración personal, es una valoración sobre lo encontrado, como un comentario de texto. Y finalmente las referencias o la bibliografía, ¿vale? Esas serían las partes de una monografía en general y el índice en función de la extensión. Sencillito. Y ahora vamos a pasar a lo más importante de una monografía, que es sus rasgos lingüísticos, lo más importante para esta asignatura. Los rasgos lingüísticos. Vamos a hablar del ámbito léxico o semántico, es decir, las palabras, el significado de las palabras.
y del ámbito morfosintáctico. Con respecto al léxico, vamos a utilizar un lenguaje denotativo, es decir, sin doble sentido. Un lenguaje denotativo es un lenguaje no connotativo, no doble sentido. Palabras monosémicas, es decir, que solo tienen un significado, lo más técnicas posibles, y obviamente tecnicismos. ¿Vale? Esto es las 3 cosas que a tener en cuenta con respecto al léxico. Se utiliza mucho el presente de indicativo y la tercera persona. Las pasivas de 2 tipos. Las pasivas que son reflejas. Una pasiva refleja es aquella que utiliza el se. Por ejemplo, se necesita camarero. O en este trabajo se ha investigado, ¿vale? Y después las pasivas perifrásticas son aquellas en las que se utiliza el verbo ser y el participio. Por ejemplo, fue reparado. Sería el verbo ser y el participio, ¿vale? Estas son las 2 pasivas que se utilizan. Y los sustantivos que se van a utilizar son concretos, es decir, tangibles. No voy a utilizar palabras como... o sea, los concretos son los que sí podemos percibir con nuestros sentidos, como puede ser alegría, tristeza. En general, lo que se utilizan son sustantivos más concretos, y adjetivos que sean explicativos o especificativos, pero no son adjetivos que utilizamos para decorar el texto. Es decir, es un adjetivo que me está, como estamos teniendo una economía en el lenguaje, no voy a utilizar un adjetivo simplemente por decorar. La bella mañana, por ejemplo. Vamos a utilizar adjetivos que me ayuden a concretar de lo que estoy hablando. Por ejemplo, los chicos rubios. Pues si en concreto estoy hablando de los chicos rubios de una clase, pues porque por lo que sea los chicos rubios tienen unas características que los morenos no, pues lo que voy a utilizar son este tipo de adjetivos especificativos. Y siempre pospuestos, es decir, no voy a ponerlos delante porque eso ya sería como una figura también, una figura literaria. La bella mañana, no somos ingleses, o sea, van después siempre. Y hasta aquí la monografía de los textos académicos.